Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender a cómo configurar un nuevo proyecto en Promotion NG. Para crear un nuevo proyecto podemos hacerlo directamente aquí en esta ventana de Home en New Project o veniros aquí a File, New Project, Create. Lo primero que me gustaría dejar claro es que esta es una ventana en la que vamos a trabajar con configuraciones predefinidas, lo que se conoce como presets, y que normalmente no vamos a estar cambiando estos valores continuamente, pero me parece interesante conocer todo lo que hay para que vosotros podáis tomar vuestras propias decisiones. Así que empezamos. Lo primero que encontramos es este espacio para colocar un nombre. Vamos a, por ejemplo, a poner algo muy loco como New Project. Después, a continuación, tendríamos la opción de elegir qué tipo de proyecto vamos a crear. En Promotion NG podemos encontrar tres tipos de proyectos. El primero sería imagen o animación, ¿vale? Es el típico proyecto con el que vamos a dibujar simplemente algo o animar algo. Después tendríamos la opción de Tilemap. Un proyecto Tilemap sería el que usaríamos básicamente para construir los mapas y los escenarios de nuestros videojuegos. La característica que tiene es que este conjunto utiliza unas cuadrículas compuestas por cuadrados del mismo tamaño y según las vamos ordenando podremos crear infinitos tilemap. A estas cuadrículas, ya por curiosidad, y a este conjunto de cuadrículas se le llama tileset. Y el otro proyecto es un bitmap font. El bitmap font sirve para crear nuestra propia fuente de letras a partir de imágenes que creemos nosotros. En este caso, como estamos aquí en tutorial de iniciación, vamos a crear un proyecto de imagen o animación y aquí a la derecha lo que vamos a encontrar son presets. Encontraréis una lista de predefinidos de antiguos y clásicas videoconsolas con los que si queréis podéis empezar vuestros proyectos. Como veis aquí se cambian todos los valores. Yo, por ejemplo, tengo aquí este 16 novenos, que es con el que hago la gran mayoría de mis proyectos, pero vamos a dejarlo en default. En la parte inferior, ¿qué encontramos? Para seleccionar el ancho de nuestro proyecto en píxeles y la altura en píxeles de nuestro proyecto. Continuando un poco más a la derecha, podríamos ya definir cuántos frames de animación vamos a utilizar. Yo por lo general lo dejo siempre en 1 porque la verdad que cuando empiezo una animación no sé cuántos cuadros de animación voy a utilizar. Y From Brush es algo que veremos más adelante, pero por dejarlo dicho, si hacemos una captura de pantalla de algún dibujo que tengamos anterior aquí en Promotion, podremos decirle que a partir de esa captura se crea un proyecto. Continuando hacia abajo encontramos el Color Palette, que sería para elegir los colores con los que queremos que se inicie nuestro proyecto. Si le damos aquí a estos tres puntitos, veremos que hay unos cuantos predefinidos, por ejemplo de videoconsolas antiguas, del Commodore 64, del Amiga, que podemos seleccionarlo y probar con ellos cuál nos gusta más. Algo que también tenemos que saber es que estos presets no son los únicos que podemos tener. Nosotros aquí en Choose Folder podríamos guardar nuestros propios presets de colores para reutilizarlos en un futuro. Entonces yo entraría aquí a través de Choose Folder, buscaría mi paleta de color guardada y la podría cargar, ¿vale? Pero de momento vamos a coger y vamos a dejarlo aquí en Default, que sale esta paleta de color que como veis aquí es la que viene por predefinida. Siguiente pestaña, RGBA, es decir, Red, Green, Blue and Alpha, ¿vale? Channels. Change. Antes de dar la explicación completa, os voy a decir el concepto con el que os tenéis que quedar. A más número de bits, es decir, mientras más alto sea este número, que puede ir desde 1 hasta 8, tendréis más colores entre los que elegir. ¿Vale? Este es el concepto básico que os tenéis que quedar sin tener que preocuparos más, ¿vale? Pero ahora yo voy a dar la explicación completa.
lo primero que tenemos que entender que en este código informático un bit está compuesto por un código binario, por lo que un bit contiene la información de un 0 y un 1, y que por lo tanto su crecimiento es en potencia de 2, que si lo trasladamos a un ejemplo con el color negro, con un bit tendríamos dos colores, negro y blanco, y con 2, 4 colores creando degradados de grises hasta pasar del negro al blanco y así sucesivamente. Esto es algo que me encanta que esté aquí porque verdaderamente yo cuando dibujo en pixel art no me gusta tener una paleta de colores infinitos. Así que muchas veces lo que hago es dejarlo, por ejemplo, todo en 3 y esto ya me limita los colores como harían los antiguos sistemas en los cuales no tenían todas estas posibilidades de tener tantos colores en un solo dibujo. Entonces como que le da ese carácter retro y yo no tengo que andar pensando mucho en qué colores voy a escoger o no. Simplemente limito mis opciones de colores y eso ya me da un poco este acabado más retro en el pixel art. Siguiente pestaña, Background. Aquí lo que vamos a definir es si nuestra ilustración desde inicio va a tener un fondo que puede ser seleccionado directamente por nosotros. Yo quiero que el fondo sea en amarillo. Puedo decir que de los colores que están en mi paleta de color, el que sea más cercano al color negro, el que sea más cercano al color blanco, o aquí definir directamente un color a mi voluntad. Ya os digo que por lo general lo vais a dejar en None, que es en ninguno. Lo queremos en transparente. Y aquí en transparencia vamos a seleccionar cuál de estas casillas queremos que haga la función de color transparente cuando lo seleccionemos. Dejarlo en automático directamente va a venir preestablecido como el primer recuadro de nuestra cuadrícula de colores, ¿vale? Y aquí en Edit Color Constraint no vamos a entrar en detalle de esto, simplemente os voy a explicar para qué sirve. Color Constraints es una herramienta que nos ayuda a poder chequear y aplicar limitaciones de color a nuestro proyecto que se parezcan, por ejemplo, a los antiguos sistemas operativos como la de la Commodore 64, la NES o la Sega Master System. Y alguno se preguntará, ¿y por qué querríamos hacer esto? Pues os sorprenderéis porque, por ejemplo, está Protovision, que continúa creando y lanzando juegos para la Commodore 64. Y no se queda ahí la cosa, es que incluso se sigue vendiendo hardware para la Commodore 64. Así que esta es una herramienta por si queremos hacer un juego con los estándares con los que se creaban antiguamente en algunos sistemas, pues aquí tendríamos esta herramienta para poner limitaciones, chequear si vamos bien o vamos mal. Es algo interesante, la verdad que yo nunca lo he utilizado, no he tenido esa necesidad, pero la verdad que mirando un poco, indagando, me parece increíble, ¿no? Que haya gente que siga trabajando y sacando juegos para estos sistemas operativos antiguos. Me gustaría recordar también un caso que hay por ahí de alguien que no hace mucho sacó un cartucho para la Game Boy y lo hizo como se hacía antiguamente y hizo la producción él completa. Impresionante hasta dónde puede llegar esto y la pasión por lo retro, ¿no? Continuando, vamos a ver esta ventana de setting, que lo que ya he dicho es algo que lo vais a mirar una vez y no lo vais a volver a tocar más, ¿vale? Así que no os preocupéis mucho, pero simplemente estamos explicando para qué sirve todo y esto es para que no te tengas que leer el manual entero. Aquí en Display Delay as FPS quiere decir cómo queremos ver por predefinido el tiempo que pasa de un cuadro de animación a otro cuadro de animación. Lo podemos ver en milisegundos o en FPS. A mí verdaderamente me gusta verlo en frame por segundo. Aquí en la siguiente opción de Save BMP, PNG, ICO, GIF with Minimal Color Depth.
Esto sirve para guardar nuestras imágenes con la mínima cantidad de información posible. Es decir, si aquí hay seleccionado 256 colores y solo estamos utilizando 7, pues que toda la información se reduzca a lo mínimo posible para que nuestro archivo pese lo menos posible. La siguiente opción, Save Separate Palette File with True Color Files, quiere decir que cuando salvemos una imagen, a la vez se cree un archivo con la información de la paleta de color. Esto que hablábamos de que podíamos crear nuestros presets y cargarlos, pues esto sería uno de los presets de paleta de color que podría autogenerarse cuando salvemos un proyecto. En el siguiente checkpoint, Expand Delay to Frames when saving AVI files. Simplemente deciros que dejarlo tal como está con el check, porque si no, cuando exportéis vuestros vídeos veréis que no van a la misma velocidad que vuestro proyecto. Y aquí en Store Thumbnail es para guardar una previsualización de nuestro dibujo en chiquitito cuando grabamos el archivo de Promotion. Lo voy a enseñar rápidamente, que es más fácil de entender, ¿vale? Si yo abro aquí rápidamente un proyecto, vemos que tengo esta cara aquí dibujada. Si le doy a guardar con ese check activado, vemos que normalmente cuando se guardan nuestros proyectos, este es el aspecto que tienen, ¿vale? Los archivos de Promotion. Pero aquí, al activar el thumbnail, vemos cómo aparece la carita del proyecto que yo estoy dibujando y con el símbolo de Promotion aquí al lado, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con la explicación. Vuelvo a abrir aquí New Project, Create, Setting. El siguiente punto, Auto Backup. Esto es para autoguardarse en nuestros proyectos. Y esto se hace de tal forma que, aquí diría que en 30 minutos, ¿cuántos ciclos de grabación se van a producir? ¿Vale? Yo normalmente no lo tengo activado. Tengo la costumbre de estar constantemente salvando mi proyecto con Control S cada vez que hago cualquier cambio. Tengo ese hábito y la verdad que no lo activo. Y después aquí en Pixel Size es por si queremos que nuestro pincel, por predefinido, tenga un tamaño superior a un píxel. Vale, y ahora vamos a comentar esta última pestaña rápidamente, que aquí en Loop GIF Animation lo que nos está diciendo es cuántas veces se va a repetir si creamos un GIF, ¿vale? Lo único que tenemos que saber, que si lo queremos dejar reproduciendo infinitamente cuando creemos un GIF, lo tenemos que dejar en 32.000, ¿vale? Y aquí en Optimize Color, lo que intenta es reducir el tamaño del archivo usando la mínima cantidad de colores en la paleta de color que tenemos por cada frame de animación. Es decir, vendría a ser a intentar reducir el máximo peso posible de mi archivo creado. Y para finalizar, por ejemplo, a mí que me gusta esta configuración así tal como está, le puedo decir a Save as Default y se quedará así predefinido para siempre. Le damos a OK y ya para rematar la ventana es estupendo que tenemos aquí una pestaña de Save as Preset. Es decir, vamos a crear un predefinido y vamos a guardar estas configuraciones que pocas veces las vamos a tocar. Las voy a guardar como yo quiera, con el nombre que yo quiera. Así que yo, por ejemplo, aquí le pondría New Project y le daría directamente aquí a OK. Y ya cuando lo he salvado, en mi lista de desplegables, vemos cómo aparece ya por aquí el New Project. Vemos cómo se vuelve a poner todo tal como estaba. Yo tengo por predefinido este 16:9, que es para el ancho de la pantalla. Yo sé que cuando termino un proyecto en una pantalla, si quiero que se encaje perfectamente en una pantalla de 16:9, yo cuando termino mi proyecto de 320 por 180 lo multiplico por 6 y va a quedar perfecto a una resolución de 1080 por 1920. Es decir, lo que sería un HD. Simplemente le daríamos a OK y ya nos pondríamos a dibujar con la configuración que hemos puesto. Te recuerdo que si te interesa este contenido no olvides darle a me gusta y te invito a preguntar tus dudas y participar en el foro de Promotion.
Sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.